Buen día a todos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, me alegro. Habíamos el domingo pasado terminado con el subpunto 6, el apartado 2, con el capítulo 6, apartado 1, subpunto 2. O apartado 2. Y ahí estaba hablando con los hermanos de la consola, que quedó cortada el video, pero bueno, lo esencial se enseñó, salió en el video, pero falta una partecita que era la introducción que había leído a lo que voy a dar hoy. Vamos a aprender hoy acerca de la declaración de fe, lo que dice del subpunto 1, apartado 3. Subpunto 1, apartado 3. Y el resumen de lo que vimos el domingo pasado es que Eva pecó, Eva cayó en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue la razón, la causa por la que Eva cayó en pecado? Dijimos que sí, Eva hizo algo que no debía hacer, pero antes de hacer eso, ella recibió una influencia externa, en este caso de Satanás, que le movió la estantería, por decirlo así, y ella dejó de ver lo que Dios le había mandado, o les había mandado a ese matrimonio primero, para poner atención a lo que Satanás decía. Y ahí yo le dejé una pregunta o hice una afirmación que es medio tramposa, porque en Génesis, si leemos nosotros, Dios dice que puso al hombre en el huerto, y en el centro del huerto puso el árbol de... ¿Qué árbol puso? El árbol de la vida. Y después continúa el relato y dice, y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la referencia primera al centro del huerto del Edén es al árbol de la vida. Y Eva dijo que en el centro del huerto lo que estaba, según lo que ella consideraba, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que ya está con la atención puesta en algo que se le ha prohibido. Y esa activación de hacer lo indebido no viene directamente por la influencia externa. Ya lo vamos a ver a eso a medida que avancemos con el estudio. Solamente de la influencia externa. La influencia externa lo que hace es poner un ítem en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que puede hacer que nos desviemos de hacer lo bueno para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está inclinada hacia lo malo. Ahora, Eva no tenía esa naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros aún. O sea, que ella, para caer en pecado, tuvo que haberse desenchufado, digamos así, de lo que Dios le había dicho y de todos los considerandos de Dios, de toda la ley que Dios o el pacto que Dios había hecho con ellos. La palabra pacto considera un acuerdo entre dos o más partes. Eso significa la palabra pacto. En ese caso, el pacto de Adán con Dios no está así nombrado en la Biblia como un pacto. Pero si vamos a Oseas 6:3, ustedes van a leer Oseas 6:3. No es 6:3. 6:7. 6:7 dice la palabra de Dios, mas ellos, cual Adán,
traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, dice Dios. O sea que aquí está ya directamente bien explícito que Adán y Dios habían formado un pacto, habían tenido un pacto entre ellos. Eso es lo que se llama teológicamente el pacto de obras. Aunque no esté claramente especificado en Génesis, acá Oseas lo dice, Dios lo dice en palabras de Oseas, que dice, más ellos, hablando del pueblo de Israel, en este caso Judá y Efraín, cual Adán, dice Dios, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y así como hizo el pueblo de Israel, ha hecho Adán antes. Quebrantó el pacto, ese pacto de obras. O sea que necesariamente Eva, para entrar en pecado, para caer en pecado, rompió el pacto, se olvidó de lo que Dios le había dicho y lo dejó totalmente de lado para seguir una nueva directriz, que en este caso era la de la serpiente que la engañó, la sedujo. En los manuscritos más antiguos el verbo griego compuesto es reemplazado por el verbo simple y dice, fue seducida por seducción. Eso es lo que dice literalmente el verbo griego. Eva fue seducida por seducción, o sea, fue incitada por seducción a pecar, a hacer lo contrario de que Dios le había dicho. Y de la misma forma, ella actuó para con Adán, pero Adán no cayó como Eva, no cayó de la misma manera que Eva. Si bien dejó de lado lo que Dios le había dicho y también quebrantó ese pacto, Adán cayó, dijimos, ¿por qué? Por amor a su esposa. Porque él no podía desconfiar que lo que Eva le daba era algo malo, sabiendo aún así de que él no debía comer de lo que comió. Pero por amor a su esposa, él dejó de lado lo que Dios le dijo y tomó lo que su esposa le había ofrecido. Por eso Dios, como el hombre es cabeza del hogar, cabeza de la mujer, dice la palabra de Dios, Dios lo responsabilizó totalmente a Adán. Y la consecuencia de eso, que es algo que es muy discutido por las teologías imperantes hoy en día, el pecado pasó a todos los hombres. La Biblia lo dice claramente, porque la Biblia dice que el pecado entró por un hombre y así pasó a todos los hombres. Pero algunas interpretaciones teológicas consideran que no fue así y que el pecado de Adán no fue tal. Inclusive todo eso proviene ¿de dónde? De lo que ya vimos, que es la teología liberal. La teología liberal encabezada por algo que se llama deísmo. ¿Se acuerdan? El deísmo es una de las 4 causas que nos provocan o nos llevan o nos meten en error teológicamente. Y el deísmo, una de las ramas que tiene, en la que floreció y en la que hasta 1920 fue una de las principales inclinaciones de la teología moderna, podemos decirle así, dejó de lado todo lo que la teología apostólica venía enseñando para tomar unas ideas que hacen más a la autodeterminación del ser humano, al raciocinio del ser humano y lo que el ser humano interpreta. Entonces ya se dejó de lado lo que la Biblia dice literalmente para tomar ideas humanas. El humanismo se mezcla con la teología fundamental de la Biblia y se da predominio a las nuevas ideas. Un ejemplo muy claro de lo que es la teología liberal son las predicaciones de Dante Gebel, por ejemplo, y muchas por el estilo. Ya algunas son directamente retorcidas, pero Dante Gebel tiene una habilidad especial para mezclar lo que es con lo que no es y enseñar, dejar en claro que ustedes cuando ven una iglesia que tiene tribunas y las tribunas están llenas y hay miles de personas escuchando algo, es porque el oído
lo que escuchan en sus oídos le cae música para ellos, es música para ellos, les endulza. Entonces se sienten bien, se sienten cómodos. Si ustedes escuchan esas predicaciones van a ver que no se habla de pecado, no se habla de corrupción del hombre. Se habla de cuestiones muy humanas como el sentirse bien, el llevar adelante los sueños de cada uno, el que Dios lo va a ayudar a prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es teología liberal. Eso es una teología que no es bíblica, es directamente antibíblica porque ha crecido de una manera insospechada. Yo después le voy a dar más adelante una explicación un poquito más detallada al respecto y quiénes son los principales que encabezaron este movimiento, porque este movimiento curiosamente nace poquitos años después de la Reforma, de 1517, poquitos años después, en el siglo XVI, nace el pensamiento liberal. Después viene el pensamiento neoliberal y después a través de dos etapas de la historia se va reforzando esta tendencia. ¿Por qué? Porque a las personas les agradaba escuchar este tipo de teología, las entendían mucho más fácil y no chocaban tanto con su pecado como la palabra de Dios fundamentalmente expuesta o con una exégesis correcta. Entonces, la exégesis correcta de la Biblia ofende al orgullo del hombre, al orgullo pecaminoso del hombre. La teología liberal suaviza todo eso y exalta al hombre y exalta los deseos del hombre y busca que lo que Dios dice agrade al hombre. O sea, se filtra, se pasa por un filtro que en vez de limpiar la cosa, la modifica, la tuerce y a las personas le cae bien. Pero al que es un verdadero convertido y lee la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios se da cuenta que no es como se enseña. Por eso que en esas iglesias se ven muy pocas Biblias. Se ven muchas personas pero pocas Biblias. Y lo que nos lleva a andar por el camino recto es la palabra de Dios, no es la palabra de quien predique. Bien, leí entonces, aunque no está en el video, en la última parte, el capítulo 6, subpunto 1, apartado 3, que dice, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Eso es lo que dice la declaración de fe. Agradó a Dios permitir, ¿permitir qué? Permitir el pecado, el endurecimiento, la desobediencia, todo eso que venimos hablando nosotros. Como referencia tenemos Romanos 11, 32, 34, que dice en la palabra de Dios, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y después el versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice Pablo, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Acá tenemos tres partes. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, dice Pablo. ¿De qué todos estaba hablando? Él viene hablando, si ustedes leen en la Reina Valera, tiene como título el remanente de Israel, esa parte de Romanos 11. Dice el remanente de Israel y habla de el tema de Israel, la desobediencia, que fueron descartados, etcétera, etcétera. Bien. Ese todos está hablando, haciendo una comparación entre el judío étnico, el Israel étnico y los gentiles, que somos nosotros o es el resto del mundo que no es. Acá abro un paréntesis y les voy a hacer un reproche pequeño, un pequeño reprochito. Yo en un momento, hace 2 clases atrás, dije algo que no estaba del todo bien, nadie me dijo nada. Pero ténganlo en cuenta que no estaba bien.
Yo dije que hasta ese momento el único pueblo elegido era Israel, les dije yo. Y eso está mal. Eso está mal porque no es así. Si Dios eligió a todos los suyos, lo que iban a ser su pueblo, desde antes de la fundación del mundo, no era Israel el único pueblo que Dios había elegido. Era el primer pueblo con que Dios estaba tratando, que es una cosa muy diferente. Es el primer pueblo con que Dios estaba tratando, en ese momento estaba tratando solamente con Israel. No estaba hablando con ninguno más. Los profetas, ¿a dónde iban? A Israel. Los profetas estaban dirigidos de una manera que iba al pueblo de Israel, sea a Israel, a Judá, después que se dividió como fuera, pero iban al pueblo de Israel. Hubo un par de profetas nomás que profetizaron para otros pueblos que no era Israel. Uno de ellos fue Jonás, por ejemplo, que fue a Nínive, fue mandado por Dios a Nínive, quiso agarrar por otro lado, pero él le era mandado a Nínive. Bien, no sigo porque nos vamos a ir. Entonces, ese todo de que habla son esas dos grandes divisiones de la humanidad, que son el pueblo de Israel y el pueblo que son los no judíos, o sea, el pueblo gentil que llama la Biblia, que somos nosotros. Es lo mismo que habla, por ejemplo, la misma forma de hablar que tiene Juan cuando escribe su evangelio y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué se refiere? ¿A todos sin excepción? No se refiere a todos sin excepción. Se refiere a todos los elegidos. ¿Por qué? Porque los judíos creían que eran ellos nomás los elegidos, que eran la única raza con la que Dios iba a hablar, la única etnia, con la que Dios iba a hablar. Pero Juan dice que amó Dios a todo el mundo. De la misma manera, cuando dice más adelante que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, etcétera, etcétera, ese todo se refiere al pueblo de Israel étnico y a los gentiles. Ese es el todo, pero no a todos sin excepción. No a todos sin excepción, sino a los suyos en particular, siempre. Bien, ese es el primer concepto que debemos tener claro. El segundo, cuando Pablo entiende lo que es la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, él alaba de esa manera porque nosotros en nuestra humana y finita sabiduría nunca hubiéramos podido concebir un plan de salvación como el que Dios concibió. Jamás, porque desde el principio ese plan de salvación es para nuestra forma de pensar descabellado, es algo que no cabe. Y al final de la consumación de ese acto de redención por parte de Cristo, entendemos menos, porque Cristo perdiendo ganó. Entonces estamos ante algo que tiene una forma que nosotros no podemos comprender. Por eso Pablo dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios, dice, e inescrutables sus caminos. No se puede entender lo que Dios hace, ni lo que Dios hizo a través de la obra de Cristo en la cruz. Es inentendible. Pero Dios dice que sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ya hablamos de ese todos, a quién se refiere. ¿Para qué? En esas dos grandes divisiones de los hombres, para que experimentaran primero un estado de condenación sin Cristo y fueran a la humillación y el arrepentimiento. Y luego darles un estado de gracia en Cristo para que ellos puedan apreciar lo que es la bondad de Dios. De esa manera actúa Dios, de esa manera
actuó en ese tiempo. Oh profundidad, el apóstol ahora se entrega a la contemplación de la grandeza de aquel plan divino. Nosotros, como les dije recién, no nos podemos llegar a entender completamente, no se puede llegar a entender. Sabemos cuál es el efecto o el resultado de la obra de Cristo, pero no podemos llegar a entender cómo se puede concebir un plan de tal magnitud y de esa manera, porque yo no entregaría jamás a mi hijo por un delincuente para salvar, jamás se me podría ni siquiera cruzar por la mente, ni siquiera cruzar por la mente, uno de los tantos ejemplos que se pueden dar. Las palabras que inmediatamente siguen centran nuestra atención en una cosa, los inescrutables, o sea, lo que no se puede dilucidar, por más que uno escarbe, busque y trate de entender, no se puede, de los juicios de Dios, lo que significa sus decretos o sus planes. Los juicios de Dios se cumplen en decretos o planes. Ya vimos lo que son los decretos de Dios y vimos lo que es la providencia de Dios, que son casi lo mismo, nada más que dijimos que la providencia de Dios se diferencia en que son los decretos de Dios en el tiempo, aplicados al tiempo, a las edades, a los momentos en que Dios cumple sus decretos. Y de esta manera opinaban Lutero, Calvino, Beza, etc. Además de la gracia de Dios para con los culpables en Cristo, que es el tema de este capítulo, lo que causa la admiración del apóstol es la profundidad de las riquezas de la sabiduría y conocimiento de Dios en estos propósitos, y no solo eso, sino en los métodos que utiliza, que debía ser de mucha reflexión para nosotros, porque Dios tomó una determinación que no podemos entender, pero tenemos que intentar entender, o tenemos que intentar repasar y volver una y otra vez sobre lo mismo hasta terminar en adoración, porque no hay otra salida ante un plan semejante de parte de Dios. La sabiduría es aquella aptitud para lograr los fines propuestos que caracteriza todo ese proceder maravilloso de Dios. La sabiduría, su sabiduría. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Vamos a Isaías. Isaías 40, versículos 13 y 14, dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Dios o le aconsejó enseñándole? Dice el profeta. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Pablo está citando a Isaías, no literalmente, pero sí en lo que es este tema de la sabiduría de Dios, que nadie le puede aconsejar, nadie le puede enseñar a Dios, nadie le puede dar consejo, nadie le puede enseñar ciencia. Dios es el sabio, el único sabio. Y Él dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Temor de Jehová que si Eva hubiera tenido en su momento y hubiera expuesto en primer plano, ante cualquier tentación que hubiera venido, Eva no hubiera pecado. Por eso que les digo que Eva se desenchufó de Dios para poder hacer lo que hizo. Se desenchufó totalmente de Dios para ser llevada por una seducción. Tengan en cuenta que Eva no tenía la concupiscencia que nosotros tenemos, lo que llamamos nuestra carne, aún. Pero aún así entró en pecado, cayó en pecado. ¿Por qué? Porque dejó de lado a Dios. O sea, el consejo de Dios es lo que debe prevalecer siempre, siempre en nuestra vida ante cualquier acción que debamos tomar o decisión que debamos tomar. Por eso es que muchos hermanos, yo lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, por eso es que muchos hermanos están muy preocupados por saber cuál es la voluntad de Dios para esto, aquello o lo otro.
Eso es, ¿saben por qué? Porque la sabiduría de Dios no está en nosotros. Nosotros no conocemos a Dios. Por eso que les digo siempre, es peligroso decir yo amo a Dios, pero no lo conozco. Yo no puedo amar a alguien que no conozco, tengo que amar a Dios por sus perfecciones, por todas las características muy, muy elevadas que Él tiene, que yo jamás podré alcanzar, y conocer sus planes que están revelados aquí. Los planes de Dios están revelados para nosotros, hermanos, están en la Biblia escritos. Entonces nosotros no conocemos muchas veces la voluntad de Dios porque no lo conocemos a Él. Nada más ni nada menos que eso. Yo, estudiando y meditando en la Biblia, puedo conocer la voluntad de Dios, y si no la conozco, la puedo buscar. Hechos 2:23 y Hechos 4:27 y 28 dicen: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, Santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, toda la humanidad de ese momento se reunió en contra de Jesús para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. O sea, esto no tomó a Dios por sorpresa, esto de ninguna manera fue algo que fue causa de que Herodes y Poncio Pilato decidieron que así fuera, sino porque fue el plan de Dios y el anticipado consejo de Dios. O sea, no hay nada que la sabiduría de Dios se le haya pasado por alto, a la sabiduría de Dios se le haya pasado por alto, sino que el decreto de Dios se cumplió. Y la providencia de Dios vino de la mano de Jesucristo hecho hombre, muriendo en una cruz en favor de los pecadores. No hay más que explicar de este versículo para no irnos. Estas son palabras de Pedro cuando dio el discurso en Pentecostés. Es el capítulo 2 del libro de los Hechos y luego el capítulo 4, versículos 27 y 28. Con esto terminamos el subpunto 1, apartado 3, y ahora vamos al capítulo 6, subpunto 2, apartado 1, que dice la declaración de fe. Por este pecado, por lo que vimos recién, nuestros primeros padres cayeron ¿de dónde? De su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos. Hay varias preguntas para hacernos nosotros en esta partecita de la declaración de fe. Por este pecado, ¿por cuál pecado? Vamos a volver a repetirlo hasta que entendamos y nos quede grabado. ¿Por cuál pecado? Por la desobediencia, exactamente, por la desobediencia, por el pecado de desobediencia. El pecado de la desobediencia, ¿cómo viene? Por apartarnos de Dios, por apartarnos de la palabra de Dios, dejar a Dios a un lado y hacer nuestra voluntad. Por eso es tan peligrosa la teología liberal, porque la teología liberal nos tienta a nosotros o nos lleva a hacer nuestra voluntad, a seguir nuestro raciocinio y deja de lado la Biblia y después no solo la contradice, sino que rechaza la enseñanza bíblica. Ya lo vamos a estudiar un poquito más en profundidad a esto para tenerlo claro cuando llegue el momento. Cayeron entonces de su justicia y rectitud original. Ustedes saben que en el relato de Génesis, Dios lo llama, lo busca a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes piensan que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios sabía dónde estaba Adán, por supuesto. Dios lo que hace con esa pregunta es hacerlo reflexionar a Adán y le está diciendo en realidad, mirá de dónde caíste,
mirá de dónde caíste, dónde estabas y a dónde has llegado, que te da vergüenza y te tienes que esconder de mí y tienes que hacer hojas de higuera para taparte tu desnudez, cosa que antes no pasaba, porque ellos estaban desnudos, pero no tenían la maldad que ahora le entró por el pecado de desobediencia. No conocían lo que era la maldad, conocían solo lo que era la bondad de Dios, que lo que Dios les había transmitido. Entonces, ¿dónde estás tú?, le dice. Mira de dónde has caído, le estás diciendo. Mira a dónde has caído y de dónde has caído. Justicia y rectitud original, dice la declaración de fe, y de su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo Adán junto con Eva, que se la llevó de la manito, fue esconderse. Y ellos ilusoriamente dijeron, vamos a escondernos de Dios para que Dios no nos vea, no nos encuentre y no nos vea en esta condición. Y dice la declaración, y nosotros también caímos de nuestra justicia y nuestra rectitud, que por otra parte nunca tuvimos, pero caímos de esa justicia que tuvo Adán, que podíamos haber heredado nosotros, y nuestra rectitud, por lo que la muerte sobrevino a todos, debería decir a todos los hombres, a todos, porque no solo los hombres y la mujer y las mujeres mueren, sino mueren los animales, mueren las plantas, muere todo lo creado por Dios que tiene vida intrínseca, vida en sí mismo, así sea la vida animal o la vida, todo lo que sea vida biológica, todo lo que sea la vida biológica, hay cierta redundancia en esto, pero todo lo que sea biológico muere. Pero eso no fue diseñado así por Dios. La muerte entró al mundo por el pecado, tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta que la muerte entró por un hombre y entró por el pecado de ese hombre. Y la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12 lo dice muy claramente. Ahora, este versículo, como les decía yo, por eso le nombraba el deísmo y ahora le nombro, le sumo la parte de la teología liberal o liberalismo. Esto es muy discutido y el liberalismo dice que Adán no cayó en pecado, que ese pecado no se transmitió a toda la humanidad. Y ya les enseñé el tema de los mormones, lo que dicen, que la maldad es atribuible a Dios y no al hombre. El hombre peca o hace lo que la Biblia considera pecado, lo que Dios considera pecado, para poder ser feliz, dicen los mormones. Entonces eso es teología liberal. Eso es teología liberal, el querer hacer mi voluntad para ser feliz y nadie me puede decir lo que hacer o lo que debo hacer o lo que no debo hacer, eso es teología liberal. Y así pensaba yo antes de conocer al Señor. Dios me creó, aquí estoy y yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y así hacía lo que yo quería. Y así muchas veces me tenía que levantar del suelo porque no me podía levantar de la borrachera que tenía. Y así me tenían que llevar a mi casa y me tenían que abrir la puerta porque yo mismo no la podía abrir. Entonces eso es lo que ganaba yo haciendo mi voluntad. Una vida preciosa. En fin, no lo extraño, ¿no? En el Salmo 51, 4 y 5 podemos leer esto, en el Salmo 58, versículo 3, en Efesios 2, 1 al 3, Génesis 8, 21, y yo agregué algo que no está en la declaración de fe, que es Eclesiastés 7, 20, como una referencia, no porque yo sepa más que los hermanos que escribieron la declaración de fe, sino que para mí es un resumen de todos estos versículos que están aislados, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, dice Salomón, que haga el bien y nunca peque. Eso es lo que dice Salomón. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto lo que nos lleva a saber que el moralismo no sirve. El moralismo es algo que, y vuelvo al mormonismo, porque el mormonismo es una teología, además de liberal, es moralista,
es moralismo, y el moralismo, no sé si ustedes vieron la película que yo les linkeé ahí que se llama El que maneja los tiempos. Se basa en la historia de un hombre que escribía libros y escribió libros que decían que la moral, la conclusión que se podía sacar de eso, que la moral era lo que importaba, no tanto lo que la Biblia decía o lo que el Señor Jesucristo decía. Y ahí se le levantó uno de los hermanos que dice: no se puede separar las acciones de los hombres de lo que Dios ordena o Dios enseña. No se puede separar las acciones de los hombres de lo que Jesucristo dice. Jamás podemos hacer eso, porque nos desviamos, porque Jesucristo, y es la verdad, es el único camino, dijo él, es la única verdad y es la única vida que podemos llegar a conocer. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida, ese es Cristo, y eso es lo que debemos seguir nosotros, no nuestra propia voluntad ni nuestros propios razonamientos. Voy a desarrollar nada más que Efesios 2, 1 al 3, porque me encanta Pablo cómo describe varios temas aquí, varios temas. En estos 3 versículos hay varios temas que vamos a ver. Y él, dice Pablo, os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados, en esta afirmación que hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos declara varias verdades que debemos considerar con mucho detenimiento. Por eso nos vamos a detener un poquito para analizar esto, aunque lo vimos varias veces, pero una vez más nos va a hacer que reafirmemos y recordemos todo lo que significa esto. Primero, afirma que sin lugar a duda fue Dios el iniciador de esa obra que teológicamente conocemos como regeneración. Cuando dice os dio vida, eso es la regeneración, dar vida a un muerto, que es el primer paso antes de cualquier acción que nos lleve a poder ejercer la fe que también Dios nos da y el arrepentimiento al que Dios nos guía a través de la persona del Espíritu Santo. Porque aún no lo tenemos, ya que nuestra condición original, como lo dice a continuación, es de, ¿cómo? ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados, no biológicamente muertos espiritualmente. Acuérdese que yo le hacía el ejemplo de la vela. La vela es una vela y yo la veo y es una vela, pero la vela no cumple su función, porque le falta la llamita. Porque el sentido de la vela es que tenga la llama para poder alumbrar. Y nosotros somos esa vela apagada cuando somos inconversos. Nos falta poder cumplir con nuestro propósito en la vida, que es adorar a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y vivir en comunión con Dios toda nuestra vida. Ese es el objeto de la vida del hombre. Pero si no estamos vivos espiritualmente, nos falta esa comunicación con Dios o la posibilidad de tener esa comunicación con Dios. Y un muerto no puede hacer nada más que ¿qué hace un muerto? Hiede, ¿cómo no? Hiede. Y se descompone más y más a cada momento. Si Dios no nos da vida, nosotros nos vamos descomponiendo más y más a cada momento, vamos teniendo más pecado, acumulando más y más pecado en nosotros mismos, hasta separarnos tanto de Dios que solo su obra nos puede hacer volver y darnos vida, para que podamos reconocer el bien que nos puede hacer Dios. Obedeciendo únicamente a los deseos
de nuestra carne, dice. Y estábamos, ¿en qué condición? En esa condición que decía Gandhi, Dios ama al pecador pero odia al pecado. ¿O estábamos completamente bajo la ira de Dios? Estamos bajo la ira de Dios, de un Dios santo. Igual todos los inconversos están en esa condición. Dios, hermanos míos, no ama a todo el mundo. Dios está airado contra el impío todos los días, dice la palabra de Dios. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuál es el impío? El que hace su propia voluntad y deja de lado a Dios y no reconoce lo que Dios dice. De manera que no cabe absolutamente esa mentira que Dios dice que Dios ama al pecador y odia o aborrece el pecado. Dios odia el envase con todo lo que tiene adentro. Dios se aira con el envase y todo lo que tiene adentro. Aún si somos sus elegidos, Dios está airado contra el pecador, no dice contra los que no son elegidos, contra solamente los impíos que no van a llegar a la vida. Cuidado con eso, porque el hacer nuestra voluntad hace que Dios entre en una etapa de nuestra vida que se llama ¿cómo? Disciplina. Dios nos disciplina cuando andamos cerrados, y eso no es porque Dios esté contento con nosotros. Dios se aira contra el pecado que llevamos dentro, pero se aira más contra el pecador en este caso cuando lo manifestamos, cuando hacemos nuestra voluntad y hacemos pecado conscientemente. Dios está airado no solo contra el impío, está airado contra el pecador cuando ejerce su voluntad y lo deja de lado a él, deja de lado su ley. Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Este es el versículo de referencia que quería leer. No necesita demasiada explicación porque lo que dice Dios es no voy a tratar de dialogar más con el hombre porque el hombre no va a hacer caso, el hombre va a ser siempre desobediente, va a ser siempre duro de corazón. Por eso que Él pregenió desde antes de crear al hombre un plan de salvación para él porque sabía que iba a caer en pecado y no había otra forma para restaurarlo, no había otra forma para redimirlo del pecado, o sea, para comprarlo y sacarlo de la cárcel del pecado donde el hombre mismo, solito por su voluntad, se había metido. Capítulo 6, su punto 2, apartado 2, dice la declaración de fe, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en alguna no, en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Del alma y del cuerpo. En nuestra alma, que sería nuestro corazón, llevamos todo lo que son los sentimientos, los deseos, y la pecaminosidad de nuestra carne, que ya ha probado el pecado y le gustó, hacen que esas dos cosas, por eso que el guiarse por los sentimientos solamente sin pasar, acuérdense, por el filtro de la mente, del intelecto, nos lleva a cometer pecado, porque directamente de los sentimientos pasamos a la voluntad, o sea, actuamos por impulso, y el impulso manifestado en nuestra carne y en nuestro corazón nos lleva a ¿qué? A pecar, porque nosotros somos pecadores, no pecamos porque no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, o sea, la naturaleza nuestra nos lleva al pecado. Nuestra propia naturaleza dice lo que somos.
y nos empuja al pecado, nos encamina siempre hacia el pecado, estamos apuntando siempre hacia el pecado, a no ser que yo haga esto y mire ahí, mire a la cruz, ahí voy a saber que estoy libre del pecado y voy a querer hacer la voluntad de ese que murió en esa cruz, porque lo hizo a favor mío y como último recurso y único recurso para que yo pueda escapar de esa cárcel en la que estaba, que algunos dicen que el libre albedrío, el hombre puede hacer lo que quiere y dentro de todas las cosas que puede hacer es buscar a Dios. Eso es mentira, porque cuando yo estoy preso en una cárcel y tengo además una naturaleza pecaminosa, no puedo hacer más que pecado, y dentro de esa cárcel en la que estoy metido, que es la cárcel del pecado y la concupiscencia, no puedo salir de ahí, es un círculo vicioso. La redención significa comprar. Cristo nos compró a precio de sangre, de su sangre. Eso es libertarnos del pecado. Redención significa comprar, libertar, sacar. Agorazo, exagorazo, sacar. Bueno, no vamos a aprender griego ahora. Capítulo 6, su punto 2, apartado 2, dice eso: muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas, absolutamente las facultades del alma y del cuerpo. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice Dios, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué? Morirás. No dice, vas a ser sabio como yo, vas a conocer, vas a tener conocimiento como yo tengo, vas a venir a ser como yo soy. No le dijo eso, le dijo que iban a morir. ¿Y Dios cumple su palabra o no la cumple? ¿O la cumple a medias? Dios cumple su palabra. Por eso cuando Dios hace una ley, que en este caso acuérdense que demostramos que el primer mandato que Dios le da al hombre, que es este precisamente, Génesis 2:17, Dios le está dando un mandamiento, le está dando una ley, la única ley que el hombre no debía quebrantar para poder ser feliz, para poder vivir eternamente. Sin embargo, la única ley que había es la única ley que fue a quebrantar. Y hay una cuestión ya que heredó el hombre con respecto a esto, que es la siguiente: no hay una directriz más difícil de evitar que la negación de algo. Ponga usted un cartel en su jardín recién hermoseado, con el pasto cortado y todo, un cartel que diga no pisar el césped. ¿Qué va a hacer la gente? Lo primero que va a hacer, lo que hacíamos nosotros en la escuela: no dé vuelta esta hoja, no lea lo que hay del otro lado. ¿Qué hacían las personas? Daban vuelta a la hoja y nosotros poníamos una guarangada del otro lado, ¿no? Es así, cuando al hombre se le niega algo, el hombre tiende. Ahora, Dios no hace con esa intención, nos da los 10 mandamientos, ni le dio ese mandato a Adán con esa intención de que lo quebrantara, o sabiendo que el hombre lo iba a quebrantar, porque esa es una cuestión nuestra por nuestra concupiscencia después de ser seres caídos. Adán no tenía eso, y Eva tampoco. Dios no lo dio a ese mandato, a ese mandamiento con ese sentido, pero igual el hombre lo quebrantó. ¿Por qué? Por una influencia externa. ¿Y por qué hizo caso a su influencia externa? ¿Por qué? Lo dije como 7 veces ya. Porque dejó de lado lo que Dios decía, lo que Dios dice. Es por lo que nosotros, por esa memoria tan frágil que tenemos, nos olvidamos de que no debemos dejar la ley de Dios de lado. La ley de Dios no es restrictiva, la ley de Dios es un espejo que nos muestra el pecado que tenemos nosotros y nos muestra que no podemos cumplir con lo que Dios dice. La ley evidencia el pecado, evidencia la pecaminosidad del hombre.
no nos lleva a pecar, no nos impulsa a pecar. No hace eso, no pisar el césped, lo que hace el cartelito, no pisar el césped. No comerás de él porque morirás, dice. Dios no da ninguna razón para esta prohibición, ninguna razón. Pero sí la advertencia de que la muerte sería el castigo por esa desobediencia. Un mandato positivo como este no solo era la prueba más sencilla, sino la única por la cual podía exponerse su fidelidad y su justicia. Es una advertencia que hace Dios. Si haces esto, ocurre esto. Y lo que te va a ocurrir es grave, es muy grave. Corresponde a nosotros meditar en eso para poder dimensionar verdaderamente lo que significan las palabras. Las palabras, hermanos, tienen poder. La palabra tiene poder. Por eso que es tan difícil no pecar con la lengua. Lutero decía que habitualmente pecamos más con la lengua que con los pies, tropezamos más con la lengua que con los pies, porque no hay pecado que primero no se emita por un sonido, por una palabra o por una frase. Nosotros pecamos con la lengua mucho más que con nuestras acciones que no son habladas. Con lo que decimos más que con lo que hacemos. Pero lo que decimos sale ¿de dónde? De nuestro corazón. Y nuestro corazón es grandemente o en gran manera pecaminoso. Así que lo que sale por nuestra boca no puede ser más que pecado. Tenemos que cuidarnos. Tito 1:15. Esto es interesantísimo, este versículo de Tito. Tito 1:15, dice la palabra de Dios, Pablo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia le están corrompidas. Todas las cosas se refiere a cosas físicas, cosas externas, influencias como la de Satanás. Todas las cosas son limpias en sí mismo, son inocuas, quiere decir, en sí mismo. Yo tengo un cuchillo en mi mano. Con ese cuchillo preparo la comida, puedo cortar la carne, puedo hacer una ensalada, puedo hacer muchas cosas buenas, pero también puedo matar. También lo puedo usar para matar, a diferencia de un revólver que está hecho únicamente para matar, porque con un revólver no puedo hacer ni la ensalada ni revolver nada. Pero con un cuchillo, el dinero que muchos dicen que es malo, el dinero no es malo intrínsecamente, en sí mismo no es malo. Es más, le podemos dar muy buena utilidad al dinero y de hecho muchos de nosotros lo hacemos. Pero también cuando se convierte en avaricia, el dinero es malo porque nos lleva al pecado, a un pecado que no tiene vuelta. Es muy difícil escapar de la avaricia, es muy difícil. Cuando alguien entra en un estado de avaricia, es más difícil tal vez que salir del pecado de la droga o de la esclavitud de la droga, porque el pecado, la droga no es pecaminosa en sí misma. Mucha gente le atribuye a la droga el gran problema de la humanidad es la droga. No, el gran problema de la humanidad es el corazón humano, hermano. No es la droga, porque a mí me pueden poner droga adelante y yo no la voy a tomar. Y de hecho me pasó. Me han ofrecido droga, me la pusieron ahí, yo dije no. Y no era convertido a Cristo, era un pecador, pero competía en el pecado con cualquiera. Sin embargo, uno cuando no quiere, el corazón es el que manda en el hombre. Y si el hombre se mete en pecado es porque el hombre quiso entrar en pecado. De la misma manera que entró Eva y llevó a Adán, Dios le dijo, no comas porque morirás. Y lo mismo pasa cuando alguien prueba droga. No pruebes porque no vas a poder volver, porque si tu fuerza de voluntad ha sido tal que has cedido a la tentación de quien te ofreció eso,
no te va a alcanzar para poder salir cuando vos quieras, sino que vas a quedar esclavo del pecado, igual que Adán que murió, igual que Eva que murió. Entonces el problema del corazón, siempre el corazón del hombre, las cosas intrínsecamente no son buenas ni malas. Depende de la intención de quien las utilice. Entonces, para los puros todas las cosas les son puras y son lícitas. Pero el que tiene una mente corrompida, dice Tito, Pablo en la epístola a Tito, y para el que no cree, para el incrédulo, nada le es puro. Generalmente el que tiene muy poca fe, que es casi un incrédulo, que tiene una mente corrompida, que no ha sido regenerada, es un legalista. Y muchas veces está sentado en una banca de ahí, y otras muchas veces, no en esta iglesia, pero yo he visto varias, se paran acá en los púlpitos, haciendo legalismo, predicando legalismo. ¿Por qué? Porque tienen una mente corrompida y se hacen legalistas porque tratan de negar en los otros, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y no se trata de lo que uno pueda hacer o dejar de hacer solamente. La maldad está en lo que pensamos. Lo que eres, lo digo una vez más, determina lo que haces. Si eres un incrédulo, si eres un corrupto de mente y de corazón, ciertamente vas a hacer corrupción, vas a hacer cosas malas, vas a hacer pecado y nada más que pecado. Así que hasta aquí, hasta Tito 1:15 vamos a ver hoy. Continuaremos el domingo que viene porque ya me pasé 5 minutos, pero empecé 10 minutos más tarde, así que estoy bien. Me es perdonado. Padre nuestro, Señor, Rey de la creación, te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la sabiduría que emana de cada cosa que tú haces, porque tú eres sabio en gran manera, Señor, y son inescrutables tus caminos y tu sabiduría es insondable, Señor. No podemos entender lo que haces, pero sabemos que lo que haces es bueno en gran manera. Gracias por darnos la salvación, gracias por la obra de Cristo en nuestro favor y gracias por todo lo que nos enseña, Señor. Te pedimos que sigas con nosotros hasta el fin de este culto de adoración, este culto de alabanza, Señor, y donde se va a impartir y enseñar tu palabra. Bendícenos, Señor, como iglesia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.